les va? ¿Cómo están? Otra vez estamos aquí en este espacio que llamamos de reflexión sobre desarrollo local, tratando de ponernos del lado de ustedes en cuanto a facilitarles herramientas que hagan el trabajo de todos los días y que les permita llevar adelante en sus agencias este tema del desarrollo con mejor y más efectividad en cuanto al impacto local de su trabajo. Estuvimos con Pablo Costamaña en una oportunidad, estuvimos con Alburquerque, tenemos pensados para el futuro algunos otros aportes, tanto locales como internacionales, y hoy vamos a conversar con un amigo, con Alejandro Naclerio. Ya lo conocen, la mayoría de ustedes lo conocen. Con Ale nos une más de una afinidad. Los dos somos platenses, los dos, por desgracia, somos hinchas del mismo equipo de fútbol, los dos sufrimos a la misma camiseta y los dos apostamos fuertemente por el desarrollo. Ale lo hace desde un punto de vista del cual tiene muchísima experiencia, que es el armado, la gestión, la conformación y el desarrollo de grupos asociativos. Grupos asociativos que entendemos, los que estamos en esto, que son una fuente importantísima en el quehacer del desarrollo local. Así que vamos a conversar, Ale, desde ese punto de vista. Y lo primero que querría preguntarte es si efectivamente a vos te parece que la asociatividad es verdaderamente en los territorios una fuente de desarrollo. La respuesta es sí, obviamente. Muy buenos días a todos. La idea del asociativismo está vinculada a la idea de red de empresas o red de empresas vinculadas a instituciones. Y el desarrollo localmente es posible si las instituciones se vinculan a las empresas. Instituciones es una palabra muy importante, muchas veces no captada, no entendida, y es muy importante que todos entendamos qué significa la vinculación institucional para permitir el desarrollo y para permitir que la asociatividad supere a la individualidad. Y las instituciones son tanto nacionales desde el punto de vista de la regla, de la norma, de la ley, y también son instituciones locales. La propia idiosincrasia de cada uno de los territorios genera vinculaciones institucionales. Entonces, las instituciones como motor de desarrollo están directamente vinculadas a la asociatividad, y del tipo de asociatividad que estamos hablando aquí es de la asociatividad local, donde hay contacto y vínculo permanente entre los actores y protagonistas del desarrollo a nivel bien localizado. Me parece bárbaro, está claro, está clarísimo. Y se me ocurre una primera aproximación a un tema que causa mucha dificultad. Estamos acostumbrados a hablar de clúster cuando hablamos de desarrollo. Decime, ¿qué diferencia hay entre un clúster y un grupo asociativo? Clúster es una palabra importada, pero así como es importada, también está mundializada. En todos los países y en toda la literatura se habla de clúster. Viene utilizada por los escritos de Porter. Ya Marshall alguna vez lo mencionó a principios de siglo, pero tiene que ver con la territorialidad y con el estar en conjunto. Clúster significa etimológicamente grupo que se diferencia del resto, conjunto. Por ejemplo, un clúster de estrellas, que se usa mucho en las ciencias astronómicas, tiene que ver con la individualidad, la individualización de un grupo de estrellas que se diferencia del resto. Por eso es una identificación, clúster. Cuando nosotros nacionalizamos más la palabra, tratamos de hablar de grupos asociativos. Grupos asociativos es un grupo de empresas que se asocia para llevar adelante
un proyecto. O sea, no es solo el hecho de estar en un conjunto que se diferencia del resto, sino que es un conjunto que se diferencia del resto y que además tiene cierto protagonismo y cierta actividad específica que la pone en funcionamiento y que le da sentido. Entonces, ese es el punto de vista del grupo asociativo. Y grupo asociativo, cuando tiene vinculación sistémica, ya se transforma en un sistema productivo localizado. Es decir, es un concepto ya con mucha más sustancia, con mucho más importancia desde el punto de vista del desarrollo económico. Perfecto. Estamos acostumbrados también y no sé si esto es una falacia o es la realidad, en el lenguaje del desarrollo se dice que es muy difícil armar grupos asociativos, que para armar un grupo se necesita un número impar y que 3 ya son muchos, dice el vulgo. ¿Es realmente difícil armar un grupo asociativo? ¿Requiere alguna situación especial? ¿Algo que haga que ese grupo asociativo se pueda conformar o no es tan así? La respuesta es claramente depende. Depende del territorio, sobre todo depende de un concepto que planteamos al principio, que es la institución, la institucionalidad en cada territorio. Cuando hay un aprendizaje de que producir colectivamente es posible superando la cuestión individual, es mucho más fácil que cuando se transfiere y se transmite y se impone el paradigma de la eficiencia y la competencia como única alternativa posible. Si venimos de un contexto donde se plantea la competencia, y venimos bien de eso, y hoy en todas las universidades predomina el paradigma de la competencia, cuando hablamos de competencia estamos alejándonos de la asociatividad. Es posible unirse entre competidores para generar un núcleo mucho más sólido en cada uno de los territorios. Por eso es una cuestión de bajada de discurso que permite facilitar el armado de grupos asociativos y es una cuestión de toma de conciencia de los actores y protagonistas de los grupos asociativos. Entonces, para concretar, en resumen, digamos que hay, cuando más pequeño es el territorio, es mucho más posible bajar y armar grupos asociativos porque queda como una alternativa y diría que casi la única posibilidad de entramar cierto nivel de desarrollo. Cuando estamos hablando de grandes centros urbanos, cuando estamos hablando de territorios ya más difusos en el contexto económico, armar grupos asociativos ya tiene que tener otra motivación más sectorial y más específica y bajar con el discurso. Es más difícil para mí en lugares más conglomerados, más urbanísticos, que en lugares más pequeños es mucho más fácil. Esa es según la experiencia que nosotros hemos tenido. Me parece bárbaro. De todos modos, vencer esa resistencia de los que se van a juntar en cuanto a que mi competidor me va a robar los clientes, o me va a robar la idea, o me va a robar lo que estoy haciendo, eso debe ser difícil, no debe ser fácil. ¿Existe algún modelo, alguna forma, algo que te haga, que te facilite el trabajo de generar ese clima de confianza? El modelo general, o sea, la teoría en este campo es bastante específica, es decir, no existe un modelo general, sino que existen casos donde los casos tienen cada uno una diferencia, una sustancia propia. Cada grupo asociativo, cada clúster, si es que lo quieren llamar así, o cada sistema productivo local, cada asociación de empresas, sea cual fuere el móvil que las vincula, tiene su característica, tiene su ADN propio, tiene su funcionamiento propio. Esto tiene que ver con lo que se llama la teoría evolucionista. La teoría evolucionista, a diferencia de la teoría clásica, tradicional, propone que todas las empresas, por lo tanto todos los grupos, son diferentes. En cambio, la teoría tradicional, la teoría clásica, supone que todas las firmas deben alcanzar un nivel mismo de eficiencia, que es el nivel de eficiencia que les permite entrar en producción. Entonces, aquí ya hay una diferencia sustancial. Si nosotros nos paramos desde una teoría donde admitimos la diferencia, el criterio analítico para cada caso debe ser diferente y tomado con cierta rigurosidad según las características históricas, las características culturales, las características geográficas, inclusive las características políticas de cada uno de los integrantes que conforman el grupo. Es decir, existen
obviamente barreras, pero la interpretación y el móvil para tratar de superar esas barreras es distinta en cada caso. Y hay que entender la realidad de cada pueblo, hay que entenderla de cada pueblo, de cada localidad, de su historia particular. Por eso nuestra metodología, si bien tenemos ciertas cuestiones generales que permite sortear individualidades que surgen según teorías de conflicto, según cuestiones que se van dando en cada caso, tiene que ver con el estudio específico y los móviles que llevan adelante cada uno de los territorios y de los sectores. Hay sectores que son más individualistas que otros. Por ejemplo, si vamos a armar un grupo, doy un ejemplo, un grupo de software, el empresario de software es bastante reticente a compartir su idea, porque piensa de que el beneficio que va a extraer particularmente de su idea es mucho menor al beneficio de asociarse con otros y ver enriquecida esa idea. Entonces, nuestra tarea es mostrar ejemplos y mostrar la posibilidad de que si comparte su idea con otros, es posible crear otro software mucho más amplio que avanza y que lo beneficia al grupo y que él no está transfiriendo beneficios, él está también apropiando beneficios. Pero para eso hay que animarse a la colectividad, a tener un proyecto colectivo. Y entrando en el terreno práctico, que es un poco lo que seguramente la gente del otro lado, que casi todos son agencias de desarrollo, está esperando, ¿qué debería ser una agencia de desarrollo en principio antes de llegar a tu programa? ¿Qué cosas, qué requerimientos, de qué manera podían colaborar contigo antes de decir, bueno, mira, venite porque acá tengo esto? ¿Qué es lo identificar un sector? ¿Qué le aconsejarías a una agencia? Bien, es interesante. La tarea, hay varias tareas. Una tarea fundamental es la de antena. Sí. Captar las necesidades del territorio que las rodea, que los vincule. Luego, otra cuestión es captar las oportunidades. Y aquí ya es más complicado. O sea, y para captar las oportunidades tienen que tener un criterio analítico. Yo lo que les aconsejo es tener análisis de una base de datos bien exhaustiva de cada uno de los sectores que predominan en el territorio, de cuáles son los territorios o localidades donde circula logísticamente la producción, a quién se vende, quiénes son los proveedores, analizar bien la cadena de valor. Me parece que el punto 1 es claramente el análisis. O sea, no voy a hacer aquí un plan de trabajo de cómo debería ser un análisis regional, local y sectorial. Nosotros en la CEPIME, vos lo sabés bien, trabajamos con una matriz sectorial, donde hay sectores que son importantes, y esto es teóricamente heterodoxo, pero al mismo tiempo también trabajamos con una matriz regional. O sea, importa el sector e importa la región, importa la localidad. Y cada localidad tiene intereses y oportunidades diferentes. En este sentido, establecer tanto sectores como cadenas de valor. Una vez hecho el análisis, interactuar con las empresas, ir a las empresas. Estamos hablando siempre de la agencia, por ahora. Estamos hablando de la agencia. Me parece un trabajo bastante arduo. No quedarse sentado en la oficina de la agencia, no va a funcionar. O sea, la idea es moverse e ir a territorio, significa ir a las empresas, llamar a los empresarios más importantes y sobre todo a las pymes, y ver cómo están trabajando, cuáles son sus necesidades y ofrecer posibilidades de asociación. Correcto. Tanto de sector como de cadena de valor. Asociarse con sus clientes y con sus proveedores. Perfecto. Detecté eso. Hice ese trabajo en la agencia, me moví, digo, tengo acá esta cadena de valor, o tengo este sector, o acá puedo potenciar esto. Me acerco a tu programa. ¿Cómo empieza la relación? ¿Qué es lo primero que hace el programa para atender esa demanda potencial, digamos? Empezamos a trabajar juntos. Sí. Un técnico, nosotros tenemos un grupo de profesionales bastante sustanciosos con el tema. No es fácil formar profesionales en este tema, porque como les decía antes, todas las universidades aún están impregnadas de un paradigma
que no considera la territorialidad, no considera el desarrollo territorial y no considera sobre todo el desarrollo sectorial. Para la teoría dominante, que es con la cual salen todos los economistas que luego aplican política económica y política productiva, los sectores son todos iguales. Es lo mismo producir software que producir papas. Lo que importa es el ingreso marginal que produce y la eficiencia que produce cada uno de los sectores a los cuales se apuntala. Entonces esto es apostar a un determinado sector. Y para esto nosotros tenemos profesionales, y estos profesionales entienden eso es lo que quería decir en este pequeño paréntesis. Entonces, vamos a ir con un profesional y vamos a ver el territorio, vamos a trabajar en conjunto. Entonces existe un interlocutor de lo que ustedes detectaron, o sea, como vos me dijiste, detecté esto, hay que tener a alguien que entienda lo que se detectó, que conceptualice lo que se detectó y empezar a elaborar un plan de trabajo para llevar adelante un grupo asociativo. Un grupo asociativo que va a consolidarse luego de un año de trabajo y que luego del año de trabajo con nosotros, en este plan de trabajo productivo, es seguro que va a seguir. O sea, la idea no es generar un acto oportunista, o sea, que alguien cobre un beneficio del Estado y que luego de cobrar ese beneficio del Estado desaparezca o se disuada el grupo asociativo. Por eso es importante todo este análisis, todo este criterio profesional. Está muy bien. Sin ese criterio creo que el no es imposible. se trabajaría en el vacío, aparte porque la gente que está allá conoce el territorio. Ahora te hago otra pregunta, Ale. Yo te llamé o llamé a tu programa porque tengo una cadena de valor y esta cadena de valor me dice a mí que lo que necesita es, no sé, optimizar un eslabón de la cadena. Tu gente trabaja con ese grupo. ¿Trabaja sobre eso que te fue llamado o de ahí se puede derivar a alguna otra cuestión que no la teníamos en cuenta cuando decidimos armar la cadena? En principio trabajamos sobre eso y efectivamente se puede derivar a otra cuestión. Y esto ¿Ha pasado esto? Y es lo más interesante. Es lo más interesante. Muchas veces uno pone, por ejemplo, si las agencias ponen en contacto empresarios que están en la vereda de enfrente y que vienen compitiendo, uno vendiendo mesas en la vereda de enfrente y el otro vendiendo mesas y de golpe se ponen en conjunto y forman un clúster de muebles, esto para dar un ejemplo. Y resulta que el hecho de sentarse en una misma mesa, 5 o 6 personas que son competidores, y bueno, paremos y compremos una maquinaria en conjunto, el Estado nos va a ayudar, esto le va a venir muy bien, pero capaz que inclusive ahí empiezan a ver que, y si ahora le ponemos diseño, y antes no se les había ocurrido en conjunto, y mirá si con diseño, en vez de llegar al pueblo de al lado, le vamos a vender a Rosario o a Buenos Aires inclusive, y ya tenemos inclusive exportar, depende el tamaño y las características de cada uno de los grupos. Es decir, cuando uno está en un colectivo, cuando uno está en un grupo, surgen ideas que no son de los individuos, las ideas son del grupo. Y esto es lo interesante. O sea, los grupos piensan las personas y establecen un entramado de ideas y a partir de la discusión los grupos son capaces de elaborar proyectos. Y los proyectos no son de las personas, son del grupo. Y el grupo es un equipo, es un conjunto. De acuerdo a tu experiencia, que es muy, muy vasta, ¿tenés algún ejemplo en la cabeza que se te ocurra de algún grupo que hayan asistido y que haya empezado en un nivel bajo, digamos, y haya logrado una expansión importante? No digo porque no sean importantes los demás, sino en cuanto a magnitud o en cuanto a relevancia nacional o internacional. Bueno, se me vienen a la cabeza varios. Por ejemplo, a mí me viene a la cabeza ahora, no sé si estará, de estufas de Coronel Suárez, pequeños productores metalmecánicos que en conjunto lograron diseñar una estufa con cuestiones ecológicas, con utilización no de gas, sino de madera molida, ¿no? de pellets, y que permiten ahorro de energía y que creo que
no me dejen mentir, pero vienen creciendo y siguen creciendo y han expuesto en Tecnópolis. Se me viene también a la cabeza grupos de misiones, como por ejemplo pequeña localidad como Puerto Rico, Tucanguá, que productores de mandioca, un nuevo producto y un nuevo proceso. Son cooperativas con varios productores que pudieron innovar. La innovación es fundamental en este esquema de pensamiento. Los productores de yerba y de té que lograron inclusive exportar té a Asia, cajitas de té, yo las he visto, con traducción a todos los idiomas. En fin. Me consta este caso que comenta Alejandro porque me tocó compartir con él una entrega de plata o del aporte que hace el programa a la cooperativa Tucanguá, una cooperativa en el medio de Misiones, en un pueblito muy chiquito, una cooperativa con mucho empuje, con mucha fuerza y que realmente está exportando, incluso estaba ahí el comprador a países asiáticos, y que el programa ha potenciado enormemente las actividades de este grupo. Ale, sé que el programa tuvo un replanteo, tiene una nueva versión. Contales un poquito a la gente en qué consisten los cambios, cómo está ahora el programa, qué es lo que aporta y qué se exige de contraparte y ese tipo de cuestiones, por favor. Bien. Antes de entrar en esta, específicamente en el replanteo, lo importante es entender que a nosotros nos interesan los proyectos desde lo conceptual. Es decir, un proyecto es bueno no si cumple estricto sensu los requisitos formales, sino si tiene una idea productiva de desarrollo local y de desarrollo territorial detrás. En este sentido seguimos trabajando con la misma modalidad. Inclusive esto de poner en conjunto a diferentes productores permite que resurjan nuevas ideas y que se potencie la innovación. El fin último del desarrollo, hay desarrollo cuando hay innovación, y este es nuestro concepto rector. Entonces, si nosotros potenciamos las diferentes potencialidades, valga la redundancia, locales, vamos a potenciar nuevamente el proceso de innovación. Ese es nuestro objetivo. Y en este sentido está redactado nuestro manual de operaciones, nuestra reformulación o reorientación, como vos decías, de las distintas nuevas líneas que hay dentro del programa. El programa actualmente empezó a operar, en vez de con 3 líneas como era antes, ahora con 4, donde se agregan nuevas cuestiones. Básicamente sigue estando lo mismo que antes. Hay un plan de trabajo asociativo, que es plan de desarrollo productivo, con la posibilidad de acceder a un aporte no reembolsable, montos inclusive superiores, pueden consultarlos en la página. Por otro lado, hemos individualizado también el tema cooperativas, le hemos dado una entidad específica a las cooperativas, y esto sí ya marca una pequeña diferencia respecto a nuestro funcionamiento de antes. Hay una línea específica para grupos asociativos que se conforman, es decir, 5, 6, 10 empresas o unidades productivas que tienen un proyecto y se aplican al programa, y aplican a nuestro programa. Y hay la misma visión, la misma cuestión, pero para cooperativas, con cierta ya conformadas, que tienen también un proyecto productivo. O sea, aquí nos permite ver ciertos proyectos que resurgen de las cooperativas. Luego tenemos otra novedad importante que tiene que ver con proyectos para destinados a potenciar el proceso de innovación en áreas industriales, donde como área industrial hay varias modalidades, parques industriales, parques tecnológicos. Lo más conocido es, parques productivos. Hay muchísimas denominaciones. Lo más conocido es parques industriales, y hay varios trabajos, y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y el Ministerio de Industria están muy interesados
en potenciar este tipo de áreas industriales, los parques. Lo que nosotros vamos a entrar con nuestro programa en los parques es en conformar centros de servicio y centros de apoyo tecnológico. Centros de servicio tecnológico o laboratorios de investigación, desarrollo, innovación, lo que se llama técnicamente I+D+I, es decir, innovación, investigación, procesos de investigación, generalmente la investigación, como ustedes saben, hay investigación básica, investigación aplicada y desarrollo experimental. Más que nada las empresas necesitan la aplicabilidad de la investigación, esto es el desarrollo experimental, por ejemplo, entonces centros de prueba donde puedan empresas metalúrgicas probar sus metales, centros de diseño o centros de prueba de productos electrónicos o centros de investigación para distintas actividades. En esto vamos a tener un apoyo específico para empresas que no llegan por su nivel económico a conformarse en un laboratorio propio y van a poder conformar un laboratorio común, donde la idea es que compartan el conocimiento y se enriquezcan de ese conocimiento, ¿sí? Es muy difícil que una empresa, sobre todo una pyme, pueda contar con un laboratorio de investigación y desarrollo. Entonces, si no innovas en el mundo actual, tus productos quedan cada vez más retrasados y quedas más retrasado en términos de mercado. Entonces, apostar a la innovación es apostar a la competitividad, y la competitividad entendida como la competitividad sistémica, es decir, no en un momento del tiempo, sino una competitividad que se sostiene en el largo plazo, y esto es posible cuando aprendemos a hacer los productos. El aprendizaje tecnológico es fundamental. Perfecto. Y en términos de plata, ¿qué aporta el programa en cada caso? Bueno, en el caso 1, para decir los números concretos, si les interesa a la audiencia aquí, en el primera línea pagamos un coordinador, ¿sí? Pagamos un coordinador que es el honorario del coordinador durante el plan de trabajo. En general los planes de trabajo duran un año, la mitad del año, los primeros 6 meses, se le paga el 100% del honorario. Este honorario de hoy es 5.400 pesos al coordinador. Y la segunda mitad del año se le paga la mitad de ese honorario y la otra mitad queda a cargo del grupo. Es decir, queda el año completo del plan de trabajo. Luego, en cada caso se le da un aporte no reembolsable. Nosotros no damos financiamiento, esto es aporte no reembolsable en términos pecuniarios, en términos económicos, pero es un aporte que debe generar desarrollo, por eso que todos los proyectos deben trabajarse con mucha rigurosidad. No se aprueban todos los proyectos deben generar desarrollo, porque vuelve a la comunidad en términos de valor agregado, en términos de innovación y en términos de crecimiento económico. Por eso que los aportes son muy importantes. Entonces, estos aportes, para el caso de la primera línea, son proyectos de incorporación de maquinaria, desarrollo de nuevos productos, etcétera, de hasta 600.000 pesos. Si son más vinculados a la industria primaria, si tienen que ver con industrializar la ruralidad, el monto es menor, hasta 450.000 pesos, una cosa así, sí, es hasta 450.000 pesos. Si es más vinculado a eslabones más alejados de la industria primaria, es hasta 600.000 pesos. Luego, la línea 2 tiene que ver para grupos que ya están conformados, o sea, empresas que ya están conformadas como grupos asociativos, aplican directamente a lo que se llama grupos asociativos ya conformados, y el aporte es mayor, hasta 900.000 pesos. Luego la línea 3 es para cooperativas, donde nuevamente podemos dividir las cooperativas más primarias, que tienen que ver con procesos de industrialización de la ruralidad, ¿no? Y cooperativas más industriales. Para el primer caso, los montos son hasta 450.000 pesos y para el segundo caso los montos son hasta 700.000 pesos. Perdón, hasta 600.000 pesos. Y cooperativas que ya tienen conformado cierto funcionamiento asociativo, que aplican directamente, es 720.000 pesos.
¿sí? Esos serían todos los montos que igual ustedes anotaron, pero se los vamos a reenviar y pueden acceder libremente. Y por último me falta el último caso, que es para conformar laboratorio de investigación y desarrollo, innovación, toda esta línea conceptual nueva que hemos explicado. Aquí es hasta 1,5 millones de pesos para conformar el laboratorio. Quiero aclarar, que es muy importante, que en todos los casos el aporte es el 60% del proyecto, ¿sí? Es decir, el grupo beneficiado debe aportar una contraparte del 40%, ¿sí? Si el Estado le da 100 pesos, o si el proyecto, perdón, es de 100 pesos, el Estado le va a dar 60 y ustedes van a poner 40 pesos, ¿sí? Es decir, siempre se exige un esfuerzo de contraparte para, evidentemente, garantizar que todo el mundo esté compenetrado con el proyecto. ¿Es en efectivo esa contraparte? Sí, esa medida que se va ejecutando el proyecto. Perfecto. Bien, claramente entonces vemos que tal y como veníamos pensando desde nuestro lugar, que los grupos asociativos son una fuente poderosísima de desarrollo local, con mucho impacto y con rápido impacto en los territorios que cada uno de ustedes administra. Abrimos ahora un espacio de preguntas, que creo que es la parte más rica, o si alguno tiene algún grupo asociativo potencialmente apto para entrar en el programa y quiere consultarle alguna cosa a Alejandro desde el punto de vista práctico, lo vamos a hacer. Aquí han llegado un par de preguntas, la primera es de Esteban Rodríguez. Dice, ¿hay metodología para intentar medir o determinar el potencial asociativo o bien el grado de asociatividad de un grupo? Si hay, como a ver, en la literatura no hay. Nosotros desarrollamos ciertas cuestiones a partir de la experiencia nuestra, que es una experiencia con grupo asociativo de tamaño pequeño. Digamos que no hay un criterio único, pero lo que como repito, se estudia caso por caso y en general tiene que ver mucho con el tamaño de la localidad en el cual está inserto el grupo asociativo. Y el diálogo con el grupo. Y el diálogo con el grupo, y la interacción. La interacción, de ahí surge. Exactamente, pero por ahí la pregunta es más a nivel metodológica. Sí, te diría que no, sí hay casos de estudio. Sí, podemos ver, mostrarte los casos que nosotros hemos analizado. Tito Ramos Villagra dice, en el marco de los conceptos de trabajo asociativo, redes empresariales y clúster, según lo escuchado, el programa se focaliza más en las redes empresariales, ya que existe un alto grado de apropiabilidad de los resultados por parte de los integrantes del grupo. ¿Las externalidades es un resultado secundario? ¿Esto es así? Las externalidades positivas que devienen de la interacción entre los miembros del grupo es un resultado importante. Y como dijimos antes, surgen nuevas ideas y nuevas cuestiones por el hecho de ponerse en una misma mesa. Y eso son externalidades. O sea, el conocimiento genera externalidades positivas. Cuanto más aprendo, más fácil es seguir aprendiendo. Tiene además de externalidades rendimientos crecientes de adopción, como la tecnología. Claro, las externalidades no son secundarias. No son secundarias. No es el centro, pero... Es una cuestión importantísima y a lo que nosotros apuntamos. Es decir, que haya aprendizaje tecnológico. Y tecnológico desde lo más rudimentario, de aprender a manejar una maquinaria agrícola en un lugar alejado, en el medio del Chaco, de Formosa o de cualquier provincia del norte, o de una tecnología importante con ciertas complejidades modernas. Es decir, eso es tecnológica. Y mejorar esta tecnología es la clave de la cuestión. Y eso se logra con el aprendizaje colectivo, cuando hay capacidades colectivas de absorción. Y las capacidades individuales de absorción están superadas por las capacidades colectivas. Y eso es lo que nosotros planteamos en nuestro marco del programa. Correcto. ¿Más preguntas?
Flavia y a Lorenzi, ¿hay alguna preferencia por zona geográfica? No. Lo que hay es no tomamos a todas las zonas geográficas como iguales, o sea, hacemos un análisis de acuerdo a las necesidades que tiene cada una de las zonas, o sea, son todas las zonas. Nada queda excluido. Horacio Galviani, perdón, ¿la contraparte es efectiva o puede ser en especies? En principio es en efectivo, pueden ser ciertos casos, de acuerdo al tamaño del grupo, se puede considerar la mitad de esa contraparte en especies. En algunos casos, no para todos. O sea, ahora somos más restrictivos. ¿Qué tal, Horacio? Pero sí, sería interesante que veamos caso por caso, porque sí puede ser que una parte de la contraparte sea en especies. Otra vez, Flavia, estos laboratorios, se supone que se refiere al último punto, sí. En sí, luego, ¿podrían ser utilizados por el grupo para prestar servicios a otros que no integran el grupo? Sí, si se ponen de acuerdo los que integran el grupo. O sea, el laboratorio pasa a ser del grupo. El laboratorio es del grupo, los que integran el grupo. Si luego el grupo considera adecuado prestar algún servicio, vender algún servicio a otros fuera del grupo, bueno, eso lo decide el grupo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más? ¿De Horacio? Si bien está claro, dice Horacio, las líneas que el programa acompaña al grupo con el pago de la coordinación, la consulta es, ¿todos los subprogramas exigen coordinación? Mi consulta está centrada en que he trabajado en 2 oportunidades con el programa y la actividad de la coordinación es interesante como un facilitador para la concreción de rendiciones e interlocución con el programa. No, justamente, la línea 1 exige coordinación. Si no exige coordinación, porque ya es un grupo que ya ha pasado todas las etapas, que ya es un grupo maduro, tiene cierto nivel de maduración y de sustancia asociativa, ya es un grupo que puede aplicar a la línea 2, donde no hay coordinador, donde va directamente a la Corte Económica. Vamos a formular la pregunta de Horacio al revés. ¿Puede ponerse coordinador o no en un grupo maduro? ¿Existe la posibilidad? Existe la posibilidad, pero si no le hace falta, es mejor que aplique directamente. Se podría, sí. Pues entiendo que la pregunta... Porque puede ser muchas veces gente que viene trabajando en grupo y que se suman otros, y es necesario articular ciertas actividades. O un grupo que parecería que está maduro, pero en realidad le falta consistencia para funcionar como tal. Existe la posibilidad. Existe la posibilidad. Está bien, perfecto. ¿Más preguntas? ¿Hay? ¿Por cada provincia hay algún cupo para la presentación de proyectos o montos totales? No. Cuando se nos acaba el presupuesto, se nos acaba, pero en general no. Es un programa que no tiene cupos, pero es un programa absolutamente democrático y que funciona como primero entrado o primero salido en función de lo que acepte, entiendo, el programa. ¿Sí? Si se trabaja, o sea, depende mucho de cómo se mueva el grupo. Nosotros respondemos, inclusive viajamos a territorio. Flavia dice, por favor, las formas de contacto con el programa. Sistemas productivos locales @industria.gov.ar. Sistemas productivos locales, todo junto, @industria.gov.ar. Nosotros respondemos todos los días ese mail. Había una pregunta de Flavia que vi por ahí que decía si el coordinador lo define el grupo o lo pone el programa. El coordinador lo propone el grupo y nosotros lo aceptamos. Tiene que ser alguien que sea competente en la temática que trabaje el grupo de empresas, alguien capacitado, y nosotros lo aceptamos. Muchas veces nos ha pasado que no tiene que ver, y sobre todo es fundamental el rol del coordinador, ¿sí? O sea, tiene que ser alguien que lleva adelante el grupo. Nosotros tenemos mucha experiencia, después de 150 grupos que hemos más o menos conformado,
en que los grupos que funcionan son los que tienen un buen coordinador, así que es clave. O sea, que propongan un buen coordinador, que en general pasa que los coordinadores propuestos son aptos. No, a ver, A veces no. El grupo propone el coordinador y el programa determina las aptitudes del coordinador para ejercer el rol que le pide el programa, ¿sí? Exactamente. Bien. ¿No hay más preguntas? Bueno, creo que ha sido bastante claro, muy claro. Te agradezco, Ale, el aporte. Me parece que se han llevado una experiencia muy buena. Lleguen a contactarse con el programa. El programa es de respuesta muy rápida. Hay gente muy capaz. Ustedes saben que recorro el país y una de las mejores referencias que tengo es la opinión de la gente, y en realidad la gente está muy contenta, sobre todo con la velocidad de respuesta, más allá de que pueda darse o no darse la conformación del grupo, siempre el que se le conteste rápido y si va para adelante. Mira, allí dice, por ejemplo, Horacio, para aportar que nuestra experiencia que el programa es muy ágil y ejecutivo, sobre todo en los ANR. La verdad que sí, es interesante la forma en que está llevado el programa, porque no solamente no demora en las respuestas en cuanto a la conformación del grupo, sino que además agiliza, y ahí está muy bien lo que dice Horacio, la llegada en tiempo y forma de los aportes que el programa hace en dinero para la ejecución de los objetivos que el grupo se propone, porque, y allí también hay un problema que creo que es central, tener muy claro cuál es el objetivo, cuáles son los objetivos para los cuales el grupo está conformado, es una cuestión central. Te agradezco, Ale, mucho, les agradezco haber estado ahí. Como siempre, les recomiendo un libro que tiene que ver con el tema. Hoy el libro es La globalización de Zygmunt Bauman, un libro que hace un buen aporte a esto de cómo estamos globalizados y cómo podemos ser sujetos y no objetos de la globalización. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.